Uno. Buenas tardes, Rafael Ortiz. Buenas tardes, Tomás Fernández, ¿qué tal? Bueno, pues aquí un poco nervioso a ver si sale todo para que no me riña tu madre por haberte minimizado. Bueno, ya te la tendrías que ver con ella. Yo he intentado mediar, pero si ya no consigue, sobre todo que yo salga con la calidad suficiente de imagen, tendrá un problema y lo tendrás que dirimir con ella. Yo no quiero saber nada. No tengo yo espíritu de mediador internacional. Perfecto. ¿Qué me traes? Una pregunta. Te traigo una pregunta que viene hecha en función de casi todo, de un artículo que leí, que dije algo la semana pasada, pero te dije, me gustaría hablarlo, pero al final hicimos otra cosa que la verdad que a quien me lo ha comentado de forma directa le gustó bastante ese pequeño juego, ¿no? La pregunta es la siguiente. ¿Qué entiendes tú por bien común? No sé qué artículo has leído, pero me viene en un día que he estado viendo el primer capítulo de El Régimen, la serie que es una parodia de un régimen dictatorial. Sí. ¿Qué entiendo yo por el bien común? Desde el punto de vista político, de trabajar por él, ¿entiendes? Sí. Al final, creo que me lo estás... De la manera técnica que se podría decir, o que yo la entiendo, sería a nivel democrático. Es decir, hay una serie de personas que hacen un programa político para unas elecciones. Si se supone que salen elegidos, ese programa es el bien común porque lo ha elegido la gente. Otra cosa es que nadie se lo haya leído y que luego haya que hacer alianzas que haga que ese programa pase al segundo, tercer plano, quinto plano, o que se ejecute y que nadie sepa, como no se lo ha leído, lo que ponía el programa. En principio, el bien común yo pienso que es eso, una serie de ideas por las que se trabaja en democracia según el grupo que haya salido elegido. Vale. Te lo he preguntado un poco con mala uva, como son estas preguntas, ¿no? Pero no con mala uva hacia ti, sino con mala uva con la idea de hacer eso, pues un pequeño debate, ¿no? De qué entiendes tú y qué entiendo yo y qué podemos pensar sobre eso. Ahí has dicho una cosa que con la que yo no contaba para hablar hoy, pero que voy a aprovecharla, que es cuando nosotros votamos en cualquier elección, eso que sale es una fotografía fija, ¿no? Es decir, tú llegas un día, o toda España, o todo un pueblo, o toda una comunidad vota, y sale una fotografía fija de ese día. Ya está. Fotografía fija que le da, pues, a quien sea elegido, al partido, a lo que sea elegido, le da un periodo de X tiempo, normalmente en España son 4 años, para que trabaje en función de un programa que ha presentado, ¿no? Y como fotografía fija que es, pues entendamos que vámonos a una situación que yo creo que a lo mejor no se da, pero bueno, entendamos que sí, que cada uno vota lo que considere oportuno en función de lo que ese partido, ese programa promulga para el bien común, ¿no? Por eso te hacía la pregunta. Y sale la fotografía fija de ese día. Cada uno vota lo que quiera, tantos diputados de uno, tantos concejales de otro, tal. Y luego llega y se producen circunstancias en las cuales o bien ese programa no se cumple, o bien las cosas que se plantean por la entidad, el partido y tal que haya ganado, no aparecían en el programa. Pero hay una fotografía fija. Primera pregunta. ¿Tú eso lo ves ético? Que no estoy queriendo hablar de ningún partido. Puede parecer que estoy queriendo hablar de lo que está ocurriendo con la amnistía, todo eso. Y no estoy queriendo hablar de esto, ¿eh? Porque creo que es una cosa que al final ocurre casi en todas las corporaciones pequeñas y más grandes y en casi todos los partidos políticos, ¿no? Que te presentan una alternativa y que luego en función de cuestiones que le dan determinados votos, que le dan una representación y luego que en función de cuestiones pues puede parecer que se acabe gobernando y no tenga nada que ver lo que planteen con respecto a lo que plantearon, ¿no? Entonces, ¿tú éticamente cómo ves eso? A ver, entiendo lo que me plantea.
yo lo veo ético por las reglas del juego. Para que no fuese ético, después de unas elecciones democráticas se le debería otorgar poder absoluto, es decir, que no hubiese oposición, ni hubiese posibilidad de alianza, ni nada, al partido que gana. Es decir, para que viésemos si de verdad está cumpliendo con su programa o no está cumpliendo con su programa. Entonces, si no está cumpliendo con su programa, no sería ético, y si está cumpliendo, sería ético. ¿Qué pasa? Que las reglas del juego son completamente diferentes. Voy a aprovechar lo de la amnistía. Aquí todo el mundo se está quejando de la amnistía, de lo que dijo, donde digo Diego, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nadie se queja de la raíz del problema. La raíz del problema es la ley de Ohm. Nadie ha dicho, oye, para que esto no vuelva a suceder, vamos a cambiar las leyes electorales. Nadie está planteando eso. Es decir, ético, pues sí, ¿por qué? Con las reglas del juego actuales que nosotros hemos aceptado, o como mínimo no hemos tenido posibilidad de votar, que cambien el sistema electoral y el sistema de partido y, en definitiva, la forma de gobernar este país y otros muchos, porque se piensa o se ha pensado hasta ahora que la manera que tenemos es menos peligrosa, porque otorgarle poder absoluto a un partido que gane podría ser peligroso, ¿no? Pues ético es. Ahora, si cambiamos las reglas del juego, podría ser más ético. A lo mejor tenemos una contrapartida bastante peor, pero ético sería. Vale, pero yo, que estoy de acuerdo contigo, que tenemos la situación que tenemos por la ley electoral que tenemos, que fue una ley electoral del 70 y tanto en función de un momento actual allí, en el 70 y tantos, que no tiene nada que ver con el momento actual de ahora. Y que por cuestiones que, bueno, a lo mejor podemos entrar si tú quieres otro día, pues no se ha cambiado y es una ley electoral que no hace juego absolutamente a nada a la realidad actual del país. Que yo fue una ley electoral para integrar a partidos nacionalistas que habían estado reprimidos durante el franquismo y que ahora, bueno, se le otorgaba una sobrerepresentación para que pudieran pronunciar y conseguir cuestiones que se podían entender necesarias en aquel momento. Ahora, entiéndeme, o voy a intentar buscar, bueno, la palabra que me ha venido a la mente ahora está prostituida, porque ahora esa sobrerepresentación y esa ventaja que ganan los partidos minoritarios nacionalistas hacen, en un lado o en otro, no estoy queriendo hablar del PSOE y del PP, que son los dos grandes mayoritarios de siempre, para un momento para otro tienen un poder y una capacidad de que escore un partido grande, el PSOE, o un partido grande, el PP, hacia un lado o hacia otro, por toda esa capacidad que tienen por representación. Eso es la ley electoral, que eso es verdad. Y eso, pues, yo entiendo que habría que cambiar. Voy a hacer un inciso. No solo partidos nacionalistas, podría ser el partido animalista, o Teruel existe. Sí, pero los nacionalistas le dieron sobre representación. Un partido que se presente en ámbito nacional va a juego contra el ámbito nacional. Un partido que sea regional o nacional va a ese territorio, nada más su representación, ¿no? Entonces, pues, sí, pero que podría presentarse un partido en una provincia concreta solo o en una región concreta que no fuese nacionalista y podría tener un poder muy grande con un solo diputado, dependiendo de... O sea, el planteamiento es que están sobrerepresentados, ¿no? Y se sobrerepresentan. Es decir, que al final en unas elecciones nacionales un pequeño grupo de votantes, 300.000, 400.000, 500.000, de pronto se convierten con una capacidad de poder absoluta porque un gran partido, el que fuera, yo no estoy queriendo hablar ni de PSOE, el que fuera, vira o gira en función de lo que le plantea ese pequeño partido y se puede llegar a olvidar parte de su programa. Por eso voy al principio, que si te parecía ético. Y por eso voy también al principio del bien común, ¿no? Porque, claro, el bien común, segunda pregunta, no incluiría que tú también pienses y trabajes para que avancen una mayoría o una importante mayoría tanto de comunidades, de regiones o como fuere, que se puede más o menos saber que no te han votado. O sea, el bien común no es para todas las capas de la sociedad, de todos los pensamientos políticos,
o solo para los tuyos? A ver, yo vuelvo a remitirme a lo mismo. Yo lo que he hecho en falta es que alguien lleve un programa político cambiando las reglas del juego. Hemos tenido mayorías absolutas en izquierda y derecha en etapas recientes y no se ha cambiado. Y no se ha cambiado. Yo lo que no me parecería ético, o sea, no entro en lo que me pregunta, entro en lo que no me parece ético. Lo que no me parece ético en nada es cambiar las reglas del juego en mitad de la partida. La partida empieza cada 4 años normalmente, como bien has recordado. Bueno, pues la partida hay que cambiarla antes de que empiecen esos 4 años o prometer que lo vas a cambiar en esos 4 años. Pero en mitad de la partida o una vez la partida ha comenzado, a mí lo que no me parece ético es cambiar las reglas del juego. Bueno, si no recuerdo mal, lo han prometido, que esa es otra cuestión. ¿Qué hacemos con las promesas o los programas incumplidos, Tomás? Bien, es que ahí tenemos el problema de que la gente se piensa, vuelvo a lo mismo, primero que nadie se lo lee. Eso por ahí. Y segundo, yo. Y segundo, que yo me lo leo. Una persona que sepa mínimamente de qué va esto, tiene que recordar lo que ha pasado en Bélgica. Ha sido 8 o 9 años sin gobierno. O sea, sin gobierno en sí. Porque con el país bloqueado en muchos sentidos. Claro, ¿por qué? Porque al final tú puedes ser muy ético y decir, oye, como no voy a poder realizar mi programa político por las reglas del juego, porque no quiero pactar con este y con este, que me van a limitar, elecciones otra vez, y elecciones otra vez, y elecciones otra vez. Puede ser muy ético y al mismo tiempo ese bloqueo, porque si la gente sigue votando lo mismo, los resultados son los mismos, y causar lo contrario al bien común. Vas a ser muy ético, pero vas a bloquear a tu país o a tu ayuntamiento o a tu lo que sea. Es muy complicado, es muy complicado. Vuelvo a lo mismo. Para mí la forma más sencilla sería, voy a volver a la semana pasada dictador mundial, ¿vale? Un partido político que su único apartado en el programa electoral sea cambiar la ley de ON. Cambiarla y dimitir. Utopía. Eso no va a pasar. Por supuesto. Eso no va a pasar porque además los dos grandes partidos se han comprometido. Esto, como sabemos al final, después de todas las turbulencias que ha habido en los últimos años de partidos que venían a cambiar el sistema, como Podemos, Ciudadanos, no sé qué, al final todo ha vuelto, después de un río revuelto, ha vuelto a dos bloques que ocurren en todos los países, ¿no? Un bloque más de centro-derecha a derecha, un bloque más de centro-izquierda a izquierda, ¿no? Aquí se llaman PP y PSOE, pero en el resto de países pasa igual, ¿no? Pero los dos grandes bloques, ambos... Pero en las turbulencias, ninguno de los partidos que formaban esas turbulencias tenía en su programa cambiar la ley electoral. Sí, había uno. Había uno, sí. Ciudadanos lo llevaban en el programa. Yo me lo leí. Luego, otra cosa es que lo hubiese cumplido o no. Yo estoy intentando no defender a ninguno, aunque tengo ideología como todo el mundo. Y también ideología que va hacia un lado o hacia otro en función de... pero como yo soy un friki de que me los leí, yo en su día cuando la carta fundacional de Podemos me pareció un movimiento muy interesante. Además, yo cuando hubo aquellos todos movimientos del 15M, yo estuve aquí en Sevilla hablando con uno, me pareció un movimiento muy interesante sociológicamente, ¿no? Y yo me leí el programa, me acuerdo me lo leí en una habitación de un hotel en Barcelona, y estaba aburrido y me leí el programa de Podemos. Y para las cosas que especificaba, había una gran parte que me parecían muy consecuentes con la situación que estábamos viviendo. Luego otra cosa como se articularan, ¿no? Pero bueno, la ley, el cambio de la ley electoral, que yo sepa, hubo un solo partido que lo llevó, que nunca llegó a alcanzar el poder de hecho, pero hubo un partido que lo llevaba. Otra cosa que lo llevara luego lo hubiera cumplido o no lo hubiera cumplido. Yo te hacía la pregunta al principio del bien común, porque al menos como yo percibo, estoy percibiendo en todas las entidades en las que uno se puede ver, más o menos, gobierno nacional, regional, local, X, que se está todo escorando mucho, se está olvidando el tema de lo del bien común, porque tengo yo la sensación de que se escora mucho
que se va legislando o gobernando en función de determinadas cuestiones y otras que también pueden ser importantes porque hay grupos o pueblos o regiones que están interesadas, esas se olvidan y no se legislan. Y por eso te hacía la pregunta del bien común. En ambos casos, te hablo de izquierda y de derecha, lo que yo percibo, ¿no? O sea, en palabras más simples, que llego yo y legislo para mis amiguetes y para lo que la gente que yo más o menos sé que me puede votar, me han votado. Y para ese grupo es como yo me empeño en legislar y en tener más cuidado de promulgar cosas que sean los que les vienen bien a ellos. Y si es el otro lado, lo mismo, ¿no? Entonces, estoy percibiendo, todo esto viene a colación, que te dije la semana pasada, que había una encuesta que cada vez ganaba más adeptos a que nos gobernaran técnicos. Técnicos. O sea, no políticos, sino como altos funcionarios técnicos. Es decir, que el ministro de Cultura pues fuese un señor que tuviese una experiencia, un currículum enorme contrastado en cuestiones de ese tipo, ¿no? Y así, ¿no? Cosa que a mí me parece un error. Nos tienen que gobernar. De toda la vida. Sí, pero a mí me parece un error. Nos tienen que gobernar políticos, no técnicos. Los técnicos son los que están para luego dar causa a las ideas políticas. Pero se están perdiendo un poco en todas las partes políticas el sentido de bien común, Tomás. A ver, yo es que tengo la sensación de que los partidos políticos ya no son ideológicos, sino son empresas y se manejan como empresas. Al final, como los miembros de un partido político son los que llegan a gobernar, es como un consejo de administración de una empresa. Hay gente que tiene unas ideas, gente que es más ética, menos ética, más consecuente con el discurso que tuvo ayer y tal, y gente que no, que es los resultados. Hace poco, en una entrevista que les hicieron creo que fue Ángel Barceló, Julia Otero y la de Radio Nacional de España, las tres mujeres que llevan las mañanas de la radio, dijeron, ¿qué es lo peor? Dice, los memorándum. Dice, ¿por qué? Tú le preguntas a alguien, a cualquiera de un partido, y todos te van a contestar lo mismo porque todos han recibido un memorándum de tal. Dice, nadie te va a contestar una cosa diferente. Dice, entonces, claro, como se lleva como una empresa, como un comunicado de empresa, todo el país se lleva como una empresa, pues al final, por eso se gobierna, no para los amiguetes. Yo no, es que no creo ni que nos consideren amiguetes. Creo que van a tener consumidores de sus ideas y los resultados son tener más consumidores de esas ideas. Y el que gane, pues gana. Pero entonces esto al final, se me acaba de venir a mí la comparación a la cabeza. Esto es como el tabaco. Yo te lo doy para que seas adicto, para que sigas consumiendo tabaco. Pues, por supuesto. O sea, yo gobierno en un sentido para captar seguidores que me sigan manteniendo a mí en el poder. Bueno, claro, pero es que el trumpismo, que no es nuevo, pero porque ha habido ramalazos históricos, el trumpismo no es solo de derecha, el trumpismo ha calado en toda la sociedad política. La forma de llevar los partidos es así, o conmigo o contra ti, o sea, o contra mí. Y claro, y mensajes populistas y demagógicos. Yo voy a... la frase corta, que transmita una idea de que un problema complejo se resuelve de manera muy fácil. Voy a acabar con el analfabetismo porque voy a comprar portátiles para todos. Ya está. Bien. Y ya está. Vamos y eso es lo que... No, sí, te digo que estoy de acuerdo. Que eso es lo que está implementado en esta sociedad. Un mensaje corto, fácil, simple, para resolver un problema grave y grueso. Entonces, al final, no se está buscando el bien común. Por supuesto que no. Ahora, es que yo no te estoy diciendo, yo nunca te he dicho que se esté buscando el bien común. Yo lo que te he dicho es que me parece ético según las reglas del juego actual. Lo que no estoy de acuerdo es con las reglas del juego actuales. Pero una vez que tiene esas reglas de juego y alguien acaba gobernándonos de un signo o de otro, aún con esas reglas del juego, ya que está gobernándonos, a mí me río cada vez que cualquier representante político del signo que sea, cuando gana, dice, voy a gobernar para todos.
no para los que me han votado. Y yo digo, pero eso hay que decirlo, o sea, ¿usted de verdad está diciendo eso en serio? ¿Usted de verdad como ganador del presidente del gobierno de España, de una comunidad autónoma, de lo que sea, usted de verdad tiene que decir, ¿qué cree usted? ¿Que estamos suponiendo entonces los demás que solo iba a gobernar para lo que te han votado? Tú te has reído de eso y yo me he reído en la última campaña electoral. He escuchado tanto por un lado como por otro que venía a arreglar los problemas de los españoles, Y yo ya llegó un momento que estuve mirando a ver dónde estaba mi problema, porque por suerte no tengo un problema que necesite que no me solucione nadie, y digo, bueno, ¿y qué problema me van a arreglar? Si es que no, como tú sabes, no tengo hijos, por suerte no utilizo la sanidad, tengo trabajo, tengo vivienda. De momento no tengo un problema que necesite que me arreglen. De momento. Vale, pero si tú le preguntas a una encuesta, en tantas maravillosas encuestas, la primera es a pie de calle tú o yo salimos. ¿Cuáles son tus problemas? Pues tus problemas son que si estoy malo quiero que me atiendan rápido, que percibo, y eso ya sería para otra cosa, percibo que la educación va cuesta abajo y claro, y luego llegan, se suceden permanentemente y son problemas de un calado tan importante de tantos años que debería tener una solución permanente y consensuada para un plazo muy largo, que sería, ya esto no estamos hablando ni siquiera de partidos políticos, sino los dos partidos políticos más importantes, más técnicos, más no sé cuánto. Decir, oye, si al final todo el mundo te está diciendo que su problema es que percibe, por el motivo que sea, que la sanidad esté mal, oye, arreglemos, vamos cómo la podemos arreglar e implementemos un plan para 10 años, para 12 años. Gobierne quien gobierne. O la educación. Porque al final cuando dices, como tú bien dices, llega un político, voy a arreglar los problemas de los españoles. Estupendo. ¿Cuáles son mis problemas? La sanidad, la educación, el empleo. Sí, bueno, pero también no caigamos nosotros también en ser populistas. Hay un problema. Tú no puedes arreglar la sanidad porque existe la sanidad privada que está intentando que no arreglemos la sanidad. ¿Por qué? O la educación. Porque no en plan conspiranoico como tú dices muchas veces, sino, a ver, aquí nosotros vivimos en un país que de momento es capitalista. Independientemente de que sea progresista, conservador, tal, vivimos en un sistema capitalista. El sistema capitalista va de una cosa, de dinero. Y estamos en una idiosincrasia rara. Vivimos en un país capitalista con pensiones, con paro, con sanidad pública y educación pública. Eso no se ve, salvo en Canadá y en Nueva Zelanda, y que no, creo que no tienen todos los componentes. Creo que en Canadá el paro no existe, pero la sanidad y el colegio público sí, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es tan sencillo. No es decir, vamos a arreglar la educación de aquí a 10 años, porque los poderes económicos, que también tienen su derecho a luchar en contra de que arreglemos eso, van a plantar batalla. Entonces, ¿quién va a intentar buscar el bien común, Tomás? Porque si a ver, a mí esto que tú dices que me parece interesante, yo tengo varias teorías y una de ellas es que las películas y las series reflejan cada vez más la sociedad que vivimos, ¿no? En una parte. Y cada vez hay más series en las que detrás de un político, por muy alto nivel que tenga, hay un grupo corrupto y un grupo de presión empresarial, llámalo como quieres, económico, que es quien finalmente gobierna. Entonces, claro, ¿quién no gobierna? ¿Quién no busca el bien común? Si al final hay grupos de presión que van a dictar qué se hace o qué no se hace. Claro, pero es que al final es la condición humana. O sea, yo por eso digo que los políticos ni tan buenos ni tan malos. Al final tenemos un precio y no solo tenemos un precio, sino que a veces también tenemos que pagar un precio. Para conseguir A, tengo que pagar B. ¿Qué considero más importante? Claro, pero ¿cuántos millones de personas mayores de 65 años puede haber en España? No lo sé. Vamos a decir una cifra, ¿no? Ponemos 3 millones, 11, los que fueran, ¿no? Hay bastante más. 5 millones, da igual. Cuanto más edad hay, de 65 hasta 95, hasta 117, que hay una señora por ahí que ha cumplido años ahora. Ese grupo, 4, 5, 6, 3 millones de personas, tienen
un problema. Que le quiten el banco en su pueblo, que se le vaya al médico de su pueblo, que todo sea digital y haya que hacer los pagos, las consultas a través de temas digitales. Eso es parte del bien común, ¿no? Por supuesto. Y sin embargo, nadie o prácticamente ningún político, yo he conseguido leer en ningún programa, ni mucho menos cuestiones de acción reales para que ese grupo de 3, 4, 5 millones de personas no vea empeorada su calidad de vida porque le quitan canales de comunicación y de hacer las cosas tradicionales que son los que saben manejar. Vale. Se legisla en el bien común. Y ahora tú dices, el bien común, eso está muy bien. Tengo aproximadamente 20 y pico millones de personas en edad laboral. Antes de los 67 y a partir de los 18. Hay un grupo más grande, más numeroso y que además aporta productividad, independientemente que el otro grupo ya la haya aportado. Eso es. ¿Dónde van mis esfuerzos? ¿A los 21 millones de personas o a los 3 millones de personas o 5 millones de personas? El bien común que ellos perciben como empresa, o sea, como grupo político que es una empresa, es que me interesa más como empresa centrarme en el grupo de edad de 21 millones de personas. Pues entonces tú no estás gobernando para todo el mundo. Es que, bueno, estoy completamente de acuerdo. También te digo una cosa, en el mejor de los casos, mientras no tengamos una mente... Y sobre todo, perdona, sé honesto. Es decir, señores de más de 65 años que os den morcilla. Bueno, pero no, yo ahí voy a romper una lanza en favor de los políticos en general o de los gobiernos en general. Salvo que tengamos una mente comunal, es imposible gobernar para todos. Eso claro que sí. Por supuesto que sí. Aunque sean 3 millones de personas, vamos a suponer que voy a ponerme tonto, ¿no? Una sociedad, un país de 5 millones de personas, donde 4.999.000 piensan igual y 1.000 no. ¿Qué hace? No, porque entonces eso es imposible, Tomás, estoy de acuerdo contigo. Pero como no se puede gobernar para cada persona, que sería llevarlo todo al extremo, ¿no? Pero no se puede plantear, o sea, no se debería por lo menos no gobernar de espaldas a un colectivo importante. Pues mira, pienso que al revés. Esto es muy duro lo que voy a decir. Precisamente porque intentamos gobernar para todos, hacemos todo a media y todo mal. A lo mejor, una legislatura, hay que decir, oye, vamos a arreglar solo esto, a los demás que os den morcilla. A la siguiente legislatura le toca a otro grupo, a la siguiente. Y a lo mejor así, conseguíamos arreglar un problema o dos o tres. Porque al final, por intentar hacerlo, por intentar contentar a todo el mundo, no contentas a nadie. Y no solo no contentas a nadie, no contentas a nadie con razón. Claro, pero tú, el planteamiento que haces es un planteamiento excluyente. Es decir, para arreglar esto, tengo que no arreglar esto. Pero se pueden arreglar las dos cosas a la vez. ¿Seguro? Si no da lugar a intereses contrapuestos. Un ejemplo. ¿Vale? Mercado, yo soy inquilino, tú eres mi casero. Tú quieres ganar más dinero con el alquiler, un sistema liberal, y yo quiero que me limiten el alquiler porque pienso que te estás pasando. No hay nadie más en el mundo. Tenemos este problema y es el único problema que hay en España, ¿vale? ¿Qué pasa? No tiene respuesta tan fácil para mí porque evidentemente hay que legislar para que haya un tope. Yo estoy de acuerdo con que haya un tope. Pero también tiene que haber... No, sí, yo pero te respondo. Que haya un tope, por supuesto que sí. Incluso un tope variable en función de la renta de la persona que... Estás legislando para ti, que eres el casero. Sí, pero yo tengo que tener unas garantías de que si tú eres un mal inquilino y me destrozas la casa, o tú no me pagas, a mí me tiene que compensar a alguien, Tomás. Yo no puedo estar perdiéndome en luchas contra el Goliat de la justicia
para que a los 9 meses, 10 meses o año y medio a ti te echen, ¿y yo qué hago? Porque esto se trata de un sistema garantista para las dos partes. Por supuesto que yo no debería poder decirte, oye, tú me pagas 1.000, hay una persona en la puerta que me paga 1.200, tú a la calle. Eso no debería poder hacerlo. Pero que tú me digas, ya no te voy a pagar durante 8 meses, que te den morcilla, señor casero, tampoco debería poder hacerse. Pues eso a una persona liberal no le parece bien. Habrá personas que les parezca muy bien este término medio que tú has creado de garantías a cambio de limitación, pero en un sistema liberal la gente no quiere limitaciones. ¿Por qué? Porque pero es que yo creo que ir al bien común significa voy a decir una barbaridad, ¿eh? No es que sea lo que yo he planteado, pero creo que deberían, a lo mejor el camino es ese, es decir, yo renuncio, tú renuncias, hay un camino en medio, ¿qué tal? Unas garantías para uno, unas garantías para otro, porque si nos vamos a intereses contrapuestos, eso jamás va a llegar al bien común, porque son intereses contrapuestos. Es decir, yo siguiendo el ejemplo que tú dices, yo como casero es, tú 1.000, uno en la puerta, 1.200, fuera. Cuando el de 1.200 llegue a 1.300, fuera. Y eso sería la liberalización absoluta, que no sería un bien común. Pero el otro extremo, tú me destrozas la casa, no te puedo despedir, o echar, mejor dicho. Oye, tampoco es bien común, porque además se produce, ¿entiendes? Entonces yo creo que el camino del bien común, que es quien no quiere, que nadie lo va a querer atajar nunca, ningún partido, es el camino del medio. En la mitad de la mitad, como nos llamamos nosotros. Al final es un sistema utópico. Obviamente, cualquier sistema utópico que planteemos, en principio suena muy bien, pero luego pasa lo que pasó en el episodio de la semana pasada, ¿no? Que parece que decimos cosas con mucho sentido común, pero que si le queremos encontrar fallas, se las encontramos. Estoy de acuerdo contigo en realidad, pero al final estamos siendo populistas nosotros, ¿eh? Porque estamos lanzando soluciones demasiado fáciles para problemas mucho más complejos. No, porque una solución expresada así, como hemos expresado tú y yo, algunos de estos ejemplos, luego lleva detrás una carga de legislación, técnico, bla, 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 bla. Y que evidentemente, y luego los extremos, ¿no? Que siempre van a presionar. El liberal absoluto va a decir, mira, que leche es limitar el alquiler. Oye, aquí el que pueda, lo más posible. Y te va a ir el de la otra parte, llámalo como quieras, que decir, no, tú tienes 2 viviendas, yo te quito una y tú me la tienes que dar por narices, ¿no? Ahí va a haber unos grupos de presión siempre, pero ahí nos vamos a lo contrario de nuestro programa, nos vamos al extremo, no nos vamos a la mitad. ¿Entiendes? Entonces, esto sería una solución técnica, pero que la tiene que tomar un político. Esto por lo que tú has puesto, ¿no? Yo empezaba el día hoy con lo de el bien común, porque leyendo ese artículo que te decía, tenía la sensación, y por lo que uno lee y escucha, que al final todo el mundo, y están dando incluso un paso más, que están legislando para ellos mismos mantenerse, ya ni siquiera para un bien que no sea ni siquiera común, ¿no? Sino el bien de un grupo, eso, ¿no? No sé. Creo que vivimos una situación de cambio en el sistema político que a mí no me gusta mucho. No, a mí no me gusta. Primero porque la regla de juego no está cambiada, como tú dices, que debería estar cambiada. Y segundo, porque se está mal usando. Y detrás de esto, sabes tú, que históricamente vienen populismos muy, muy agresivos, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Que se está todo hooliganizando y se está tergiversando reglas del juego que puede dar lugar a sistemas políticos perversos y malos, no muy buenos. Yo no tengo ninguna duda de que nos va a llegar el sistema político perverso. No tengo ninguna duda. No, vuelvo a lo mismo, no en plan conspiranoico, sino porque es la rueda de molino. Al final, ¿de dónde surgen los grupos extremos de izquierda? De la derecha. ¿De dónde surgen los grupos extremos de derecha? De la izquierda. Al final, cuando la balanza del sentido común se desequilibra, sale una fuerza en contraprestación. O sea, es decir, Vox ha salido por Podemos. Vox lo ha creado Podemos. Lo ha creado Podemos. Y si algún día gobierna Vox en España, yo le echaré la culpa a Podemos. Y suena así, pero es así. Sí. Es decir,
La Revolución Francesa, ¿por qué? Porque estaba el mundo desequilibrado. La Revolución Rusa, porque estaba el mundo desequilibrado, etcétera, 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 ¿no? Y al final, bueno, y el chavismo, al revés, el chavismo. Y cuando se alcanza un cierto equilibrio, como hemos vivido en los años después de la Segunda Guerra Mundial, 70, 80 y tal, ya llega alguien que lo desequilibra como lo está haciendo ahora Putin. Que cuando salga Donald Trump en noviembre va a ser el desequilibrio que a mí personalmente me da miedo, ¿eh? Porque los planteamientos que trae Donald Trump es... Tienes un Cristo en el móvil, debes tener más fe en el señor Biden. Y si no, ya lo veremos, bueno, pues, ya lo veremos. Pero que había un cierto equilibrio. O sea, la Unión Europea se fundó para evitar guerras en el seno de Europa. La ONU se fundó para evitar guerras a nivel mundial. Estamos alcanzando un medio equilibrio en los años 80, 85, 90, hasta que ahora llega alguien y le interesa desequilibrar y desequilibran. Bueno, la parte positiva que detrás de todo periodo perverso de gobierno siempre viene una época muy buena para el arte, para la cultura, para los avances sociales, etcétera. Quiero decir, con una pila de muertos. A lo mejor para centrarnos. Sí, con una pila de muertos. No, si toda la historia, todo se basa en sangre al final, por suerte o por desgracia. Porque, quiero decir, perdemos el norte y ese es nuestro castigo. Y a la vez nos está castigando el planeta. O sea, vamos a tener unos tiempos muy interesantes. Pero no solo el planeta. O sea, el tema del planeta es muy recurrente, pero nos estamos castigando a nosotros mismos. Al final, el tema de la salud mental, como bien comentaste, el tema económico, el tema emocional, el tema todo. Si al final perdemos el norte en todo, pues llega un momento en el que alguien iluminado piensa que va a arreglar las cosas y pasa lo que pasa. Y luego, por suerte, una generación que dice, hostia, esto no... Y la rueda de molino. Estoy leyendo, a medias ya llevo Milagros en los Andes de Nando Parrado, de uno de los chicos que bajaron. Además, te lo dije ayer. Lo recomiendo. La cantidad de mensajes que expresa el libro parecido a todo lo que estamos hablando, ¿no? Cuando tú te quedas perdido 72 días a 3.000 metros de altitud en los Andes y no tienes nada que alimentarte ni con nada, ¿no? Sobre el bien común. Porque aquello fue bien común. Aquello fue bien común y la gente que no conozca la historia, yo le recomiendo que, aparte de que vea la famosa película que está ahora de moda, también que lea, pero sobre todo que lea el libro este. Se llama Milagros en los Andes. Como te digo, el bien común es muchísimo más sencillo en sociedades reducidas. Pues entonces hay que matar a 5 o 6 mil millones de personas. O dividirnos en 15.000 millones de sociedades. Está hecho de facto. Estamos divididos en municipios, ¿eh? Ojo, que el sistema no es malo. Pero totalmente aislados de... Pero que el sistema no es malo. Municipios... la clave. No, ni de lejos, las campañas electorales municipales a nivel local, ¿eh? No lo que sale en los medios de comunicación a nivel nacional. Son ni mucho menos tan agresivas como las autonómicas y nacionales. Ni mucho menos. Y se habla más del bien común. Y se habla más de... ¿Por qué? Porque al final las sociedades pequeñas son mucho más manejables. Nos ponemos cara porque una parte importante de no mirar por el bien común es la deshumanización del contrario. Cuando no le pones cara al contrario, no le pones alma. Y la vergüenza, Tomás. Porque si tú en un municipio has dicho que vas a hacer algo, a ti por la calle se te cae la cara de vergüenza cuando no cumplas y mientes. Que eso, aunque se cree la gente que se está perdiendo, está todavía muy arriesgado en el inconsciente, tanto personal como colectivo, se te cae la cara de vergüenza. Entonces, ahí sí que va a ser más difícil que no cumplas con lo que has prometido. Y que si no lo hagas,
puedas explicar que te has encontrado un motivo realmente, como hablábamos el otro día, de por llegar tarde me condenaba a muerte, que si no cumple sea por algo demostrable. Pues la clave igual está en que sí es cierto que el sistema político no es el problema, es el volumen que manejas y el poder parapetarte detrás de un montón de caras que no ves. Pues sí. Bueno, pues con esto llegamos a nuestro tiempo. ¿Y algo que añadir? No, que ya seguiremos hablando de cosas que, bueno, que agradecemos que nos está comentando. Hay personas que nos están, una muy fiel, mi amiga Isabel. Hola Isabel, que nos comentas todas las semanas y que, bueno, ya hay gente que nos ve, que está viniendo de segundas personas y aquí añado una frase que tú dices, lo cual a mí me parece increíble que nos vea tanta gente y que además lo estén diciendo de uno a otro. Pero bueno, señal de que por lo menos lo entretenemos. Locos hay en todos lados, Rafa. Sí. Hay gente para todo, que decía uno. Hay gente para todo. Muy bien, pues la semana que viene más. Que tengas buena semana. Nos vemos. Adiós.